Día vamos a empezar, bendecido día, vamos a empezar el tema de hoy, ya casi terminamos lo que es el taller del santo abandono, en la parte número 14, que es el día que toca hoy. Y antes de empezar, pues vamos a ponernos en la presencia de nuestro amado Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Madre y Señora nuestra, ruega e intercede por nosotros. Amén. Pues vamos a, a ver el día de hoy cómo María, nuestra Madre Santísima, eh, nos abre el camino para poder subir todos los escalones, ¿verdad? Que nos llevarán al santo abandono. María nos ayudará a adquirir ese don de abandonarnos plenamente, ese don de vivir en su querer, de fundir nuestras voluntades, nos ayudará, ¿verdad?, a también adquirir ese don del Espíritu Santo, porque los dones del Espíritu Santo no es solo uno o 7 dones, sino que son muchísimos, los dones divinos, ¿verdad? Y entre ellos es el don del santo abandono. El santo abandono no es un esfuerzo humano, sino el santo abandono es entender a Dios para poder soltar lo nuestro y poder abandonarnos plenamente en esta plenitud que tanto quiere nuestro Dios, es decir, sentarnos en las rodillas de Papá Dios y quedarnos en los brazos de nuestro amado Jesús. Y para que nosotros no caminemos con nuestra voluntad, sino que con, con sus mismos movimientos, para que Él camine con sus mismos movimientos en nosotros, ¿verdad? Y nos tenga en, en sus brazos, sabiendo que estas son las alas del santo abandono. Y nuestra Madre Santísima nos muestra en estos pasajes, ¿verdad? Que hemos estado viendo en esta unidad de la plenitud, ¿verdad? Y cómo María, cómo nuestra Madre Santísima vive la plenitud. Y vamos a ir profundizando en lo que ya vimos para entender cómo María vive esa plenitud, ¿verdad? La plenitud, pues, del santo abandono. La plenitud del santo abandono es en aquella alma que ha adquirido el don de la divina voluntad. Esto es importante, porque al hablar de plenitud, es importante saber que aquella alma ya adquirió el don, que ha entendido estas verdades divinas y que las ha hecho vida, o que las está haciendo vida en los actos, en cada acto de su vida. Y hemos visto que María, nuestra madre, nos enseña esta plenitud a través de las siguientes actitudes que ya vimos y vamos a recordarlas. La primera actitud fue ese espíritu de oración continua, ¿se acuerdan? Em, ha Hace poquito, unas semanitas, vimos este punto donde vimos, en un pasaje muy hermoso donde María exactamente cómo cómo hace ella esta oración, cómo lo hace ella físicamente con su humanidad en esos pequeños actos, porque es exactamente de lo que esto se trata, en esos pequeños actos, donde María va entregando su voluntad y sobre todo va tomando las almas, las va reparando, les va dando el movimiento divino y el triunfo en la divina voluntad. Nuestra Madre Santísima en esta oración continua lo hace, como vimos, en la pequeñez de sus actos, de esos actos continuos, porque esos actos continuos dan vida divina. También vimos la santidad en la familia. Vimos un pasaje muy precioso, re bonito, muy re lindo, ¿verdad? Referente a la Sagrada Familia, donde nuestra Madre Santísima nos enseña a vivir junto con Jesús y con San José, cómo se vive en la Sagrada Familia y cómo nosotros tenemos que acercarnos a vivir en esa plenitud, en el ambiente familiar en donde estamos, donde nos tocó. María nos enseña esa santidad en la familia. Y hace poco vimos que cada acto que hacía María, cada acto de Jesús estaban llenos de luz,
Si nosotros estamos enfocados mirando en todo a Jesús, aunque a veces nuestra voluntad está en esa lucha, pero si nuestro esfuerzo es mirar en todo a Jesús, nuestro esfuerzo es mirar en todo a Jesús, porque ese es el único esfuerzo que tenemos que hacer nosotros para que después se haga un hábito continuo y que ya no existe ese esfuerzo, sino que sea un hábito continuo de saber mirar en todo la voluntad de Dios. Y es a veces ahí donde no podemos, porque no estamos mirando a Dios. Entonces, tratar en ese esfuerzo de mirar siempre a Dios, mirar en todo, más bien dicho, la voluntad de Dios, así como nuestra madre nos enseñó, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios desde lo que Dios va permitiendo, pero también lo que Dios quiere, porque esas también son 2 manifestaciones de su voluntad, que en el libro del cielo nos dice muy claramente estas 2 manifestaciones, la voluntad permisiva de Dios y la voluntad querida de Dios. Dios permite muchas veces que actúe en las criaturas, ¿verdad? Que decidan estas almas por sí sola, pero también Dios quiere cosas que se van acomodando de una forma sorprendente, donde nosotros tenemos que aprender a decir siempre fiat, es decir, siempre sí a la voluntad de Dios. Es decir, em, son estas manifestaciones que están ahí. María y José y, y, y Jesús. Sabemos que que San José está en medio de Jesús y de María, ¿verdad? Entonces, la santidad en la familia así se manifiesta y se va a manifestar siendo luz, es decir, en nuestra voluntad humana vacía de nuestro querer, ¿verdad? Nuestra voluntad humana debe ser ese vacío de nuestro querer para que una vez que esté vacío, Dios pueda llenarlo con su luz. La luz de esos actos, ¿verdad? Los tenía nuestra Madre Santísima. La luz de esos actos los poseía Jesús, por eso su naturaleza de Jesús es divina. Y quien estaba en medio de nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Que obtuvo esta luz por gracia divina y de Jesús por su naturaleza divina, porque Jesús era verdaderamente Dios también, era el verbo encarnado y María tenía la gracia esencial de Dios, ¿verdad? No una gracia accidental, ¿verdad? Que solo baña los actos, sino una gracia contenida, realmente contenida y que contenía a Dios en su esencia, ¿verdad? Entonces, lo que Dios tiene por naturaleza, María lo adquirió, es decir, fue adquirido el don, ¿verdad? Y quien está en medio de Jesús y de María, pues nada más y nada menos que nuestro San José, ¿verdad? San José vivía de esa luz y San José al vivir en medio de Jesús y María, que irradiaban a San José quedaba inmóvil, quedaba intacto, porque el conocimiento mayor de la divina voluntad, ¿verdad? En la voluntad humana no hacen más que lo que hace ese conocimiento es que quede la voluntad humana inmóvil, ¿verdad? Igual con San José, él quedaba inmóvil porque lo irradiaba la voluntad divina. En medio donde estaba San José, ¿verdad? Era lo que mantenía a San José inmóvil en su voluntad, por eso era tan fácil que San José pudiera tener esas virtudes que él obtuvo, ¿verdad? El grandioso San José, el patrón de la iglesia y todos los atributos que conocemos de San José, ¿no? Como San José, terror de los demonios, esas virtudes que él tenía también de silencio, ¿verdad? De escucha sobre todo. Y así como se nos describe en este libro tan bonito de los lirios de San José, si lo conocen, que son realmente hermosos estas meditaciones, ¿verdad? Y cuánto realmente tenemos que aprender de nuestro amadísimo San José. San José tuvo tantas virtudes y como nos dice las Sagradas Escrituras, San José él creyó en ese sueño que tuvo, le creyó al ángel y no lo dejó como un sueño nada más, sino realmente que se puso manos a la obra. La voluntad humana de José quedaba inmóvil ante los rayos divinos que irradiaban la Sagrada Familia, que irradiaba María y Jesús. Y esto nos enseña a saber cómo vivir en nuestra familia, ¿verdad?
Queremos vivir en nosotros, en nuestra nada, para que nuestros actos estén llenos de luz y estos actos llenos de luz transmitirlos a nuestra familia en pequeño, ¿verdad? Y de ahí se vaya a toda la familia humana. O sea, empezar con nuestra familia irradiando esto, así como San José. Porque el acto en la divina voluntad, ¿verdad? Que toma la potencia completa, ¿verdad? O queremos que las voluntades humanas que están rodeando a nuestra familia nos jalen a veces a vivir en la oscuridad. Y eso es la decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar, ¿verdad? Estar muy atentos, ¿verdad? En ser esos soles divinos que tanto desea nuestro Señor y que nuestra Madre Santísima nos está enseñando a saber vivir esto en una familia y que aquella familia vaya empezando a santificarse a través de uno de sus miembros, porque ese miembro de la familia irradiará luz para todos, ¿sí? Y estas son las grandezas que nos da nuestro Dios a través de nuestra Madre Santísima, porque nos da esta potencia en donde ya todo está hecho, nos lo pone en charola de plata, más bien dicho, en charola de oro, para que nosotros únicamente lo tomemos, porque ya todo está cumplido, ya todo está escrito, ya todo está hecho. Lo único que falta es que nos decidamos a vivir en la voluntad de Dios y a dejar nuestras pasiones, porque en el momento que entregamos nuestra vida, empezamos a vaciarnos poco a poco, ¿verdad? Todo esto es un proceso. Y Jesús va puliendo nuestra voluntad, ¿verdad? Con aquellas contrariedades y contradicciones que vamos sufriendo en la vida. Jesús nos va a ir mostrando ahí que en el único que tenemos que confiar no es en los humanos, sino en Él, en Dios, que es el único fiel, el único que merece ser amado. Y ahora vamos a entender estos dos momentos que ya vimos, ¿verdad? El de la oración continua y en la santidad en familia, para saber qué es lo que sigue con María, ¿verdad? Porque estos dos momentos nos van a enseñar realmente algo muy importante. Nos van a enseñar que en esta vida que María vivía en la casita de Nazaret, que vivía con su familia, en ese espíritu de oración continua, nos habla de una vida que María vivió. Y María vivió una vida oculta, una vida en silencio. Así nos lo dicen las Sagradas Escrituras, que María guardaba todo en su corazón. Y ese guardar en su corazón no significa, eh, eso no significa que nosotros entendamos de que ella se guardaba todo. Guardar todo en su corazón significa que ella mantenía un contacto directo con Dios, mantenía un contacto directo en donde su mente y corazón estaban completamente fundidos, estaban conectados en una comunicación continua, en una comunicación en donde Dios habla. Ella escucha y responde con su fiat, con su te amo, con su entrega a Dios, ¿verdad? Con esa actitud de entregarse plenamente y darle a Dios lo que es de Dios. Este es el silencio divino que vivió nuestra Madre Santísima. Y es esto que nosotros tenemos que entender. La vida oculta de María en ese silencio divino, no en un silencio humano que nosotros entendemos. El silencio divino significa una comunicación interna y continua con nuestro Señor. Esta vida oculta que vivió María, y aquí lo vemos en estos dos momentos, nos muestra lo que ella estaba trabajando en su interior, en su adintra, al estar girando al barrer, al encender el fuego, al preparar los alimentos, ¿verdad? En fin, en esos pequeños actos que ya vimos en las veces pasadas. María en esos pequeños actos le daba Dios a Dios. ¿Y qué es eso de darle Dios a Dios? Es exactamente esto. Ella en cada acto lo vaciaba de su voluntad y vaciado de su voluntad significa que no permitía a ella que reaccionara a su querer, ¿verdad? Su querer humano. ¿Y qué es reaccionar? Significa que el momento de algo que no se esperaba, ¿verdad? Por ejemplo, María no se cuestionó. Ella nos dice como ya lo hemos visto.
nos dice: "Dios no me va a poner a prueba con aquello que ya me pidió y yo ya entregué". ¿Y qué es lo que pidió y lo que entregó María, nuestra madre? Su voluntad. Entonces, esto que quizás Dios me está pidiendo es porque viene algo mejor, es porque está dentro de los planes de Dios. Y nuestra Madre Santísima inmediatamente pronuncia su fiat. Y eso es la clave. Y después Dios nos dará esos razonamientos con los que nos va a poner una explicación, ¿verdad? De por qué suceden las cosas. Dios vacía nuestra voluntad para que Él pueda poner su luz divina y puede estar, y esta luz llevarla a todas las almas, ¿verdad? Pasadas, presentes y futuras, ¿verdad? La luz de Dios, ¿para qué? Para que se extienda su reino. Y nuestra madre era lo que daba, pero María al darle Dios a Dios, es decir, en sus actos, Dios actuaba. ¿Y qué era lo que pasaba? Tomaba a todos, a cada uno de nosotros en un puño, ¿verdad? En la eternidad. Y tomar en un puño la eternidad significa que en esa pequeñez de sus actos, hechos en una vida continua, María tomaba en un puño a todos, porque ya no era ella la que actuaba, sino que era Dios en ella. Y tenía esa potencia de tomar en un puño a todas las almas. Por eso ella es nuestra madre, es la madre de la iglesia, porque desde el primer acto de su vida hasta el último, ella nos tomó a todos y nos conoce tan perfectamente. Conoce cómo somos, cómo nos llamamos, cuáles son nuestras carencias. Ella conoce todo. Y así como nuestra Madre Santísima de Guadalupe, que le dijo a Juan Diego: "No estoy yo aquí que soy tu madre", ¿se acuerdan de esa frase tan hermosa y tan famosa? No estoy yo aquí que soy tu madre, es decir, nos conoce completamente, conoce nuestras miserias, nuestros deseos, ¿verdad? Lo que traemos en el corazón, ¿verdad? En fin, conoce todo, nuestra Madre del Cielo. Entonces, María, que nos conoce también, nos irá llevando, ¿verdad? Por eso es muy importante verla a ella como madre de la iglesia. Entonces, María, como posee a Dios, nos toma a todos como hijos. Y aquí estamos viendo lo que María hacía en su vida oculta, sabiendo que ella fue lo más grande de todos los santos, porque ella hizo portentos grandiosos y maravillosos. Dios en ella hizo todo esto a través de sus pequeños actos continuos. Y esa es la clave, esos actos continuos, ¿sí? María se quedaba solamente en esos actos pequeños, en esos actos pequeñitos, para darle lo más grande a Dios. Pues la respuesta es no. En las Sagradas Escrituras se nos dice claramente: lo que Dios confía en lo poco, después lo confiará en lo mucho, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nosotros en lo pequeño, nosotros queramos hacer grandes proyectos, ¿verdad? Si no trabajamos lo pequeño. Dios primero confía en los pequeños actos para hacer cosas grandes y maravillosas desde lo pequeñito. Entonces, Dios le hace participar a María en cosas grandes y maravillosas también, ¿verdad? Cuando María fue reconocida como madre de la iglesia, cuando fue reconocida María por los mismos apóstoles, pues cuando Jesús estaba en la cruz, ¿se acuerdan lo que le dijo? A Juan, a San Juan, he ahí a tu madre. Y en ese momento todos voltearon a ver a María, ¿verdad? Ya no estaba oculta, sino que ahora María iba a ser la barca que iba a llevar a la iglesia. Y miren qué grande y hermosísimo es esto. Miren cómo Jesús respeta la vida privada, porque la misión de mostrarse ante el mundo era de Jesús y María se mantiene oculta, pero después le toca a ella, le toca a María sacar ante toda la familia humana de los apóstoles, ante la iglesia naciente, la cara para que ella, como el arca de la iglesia, la primera barca, ¿verdad? Empieza a guiar, ¿verdad? Con el primer papa, que era San Pedro, ¿verdad? A guiar, ¿verdad? Esta mujer divina y bellísima, que es nuestra Madre Santísima, ¿verdad? En la iglesia.
Por eso ella, María, es el arca de la iglesia. Ella es la barca en la que nosotros vamos a ir navegando. Ella es la madre de la iglesia. Así todos los apóstoles en Pentecostés empezaron a reconocer no solamente lo que le confió en lo pequeño, sino también le confía en lo grande, en esos actos grandes. Y le confió ser reconocida, ¿cómo? Como madre de la iglesia naciente, madre de nosotros, ¿verdad? Porque a partir de ella, perdón, a partir de María, todos la voltearon a ver, ¿verdad? Cuando Jesús le tocó irse, a María le tocó quedarse. Y dicen em, las visiones místicas de Ana Catarina Emmerich que María se quedó todavía 12 años después de la ascensión de Jesús con los apóstoles, 12 años. Entonces, para vivir ahora, ¿verdad? Esa nueva misión, la misión de acoger a la nueva iglesia y a la iglesia naciente que estaba ahí, y ahora era reconocida nuestra Madre Santísima por los mismos apóstoles. Y es aquí en donde viene este segundo momento de la plenitud, porque nosotros no sabemos qué Dios quiere de nosotros. Quizás ahora nos quieren los actos pequeños como a María, en esos actos pequeñísimos como ella los menciona en el libro de la reina, como el de barrer, encender el fuego, preparar los alimentos, etcétera. Pero quizás después nuestro Señor nos pedirá una misión un poco más grande. Quizás nos pedirá que estemos frente a las personas o nos pedirá que vayamos ante algún obispo, pues no lo sabemos. Dios se tiene que mover, pero primero entendamos este paso. Tenemos que entrarle primero a que Dios haga cosas, eh, esas cosas grandes en nuestra pequeñez, ¿verdad? Porque esa es la plenitud en el abandono. Y nosotros normalmente como humanos queremos hacerle al revés, ¿verdad? Queremos empezar por las cosas grandes, queremos hacer proyectos grandes, muchos planes importantes según nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Hacemos aquí y allá. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Verdad? En nuestra casa de Nazaret, en nuestra casita de Nazaret, esa casita en donde está nuestra familia, de los cuales estamos rodeados, ¿verdad? Que somos realmente un desastre ahí, pero queremos hacer cosas grandes para Dios, ¿verdad? Y Jesús nos dice que no va por ahí. El don de la divina voluntad para ir trabajando la pequeñez, primero es en lo pequeño, porque en lo pequeño Dios hace cosas grandes y maravillosas, como lo hizo con nuestra Madre Santísima, que estamos entregándole en lo pequeño, en lo oculto, en esta santidad que no se ve, pero es grandísima, esta santidad de la pequeñez. Dios, si así lo dispone su querer, ¿verdad? Moverá al alma para confiarle también una misión mucho más fuerte, que quizás a muchos ya les está pidiendo nuestro Señor, ¿verdad? Entonces reflexionemos en esto, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros mirando el don de Dios, ¿verdad? Porque es muy triste saber que queremos armar proyectos grandes, ¿verdad? De divina voluntad, pero qué triste al mirar la pequeñez de nuestra familia o de lo que nos rodea porque no hay tierra trabajada. Entonces, concienticémonos en estos, que nuestra tierra trabajada de nuestra voluntad humana se está moviendo y no es el querer de Dios el que se mueve. Es donde tenemos que estar muy atentos en esto, ¿verdad? Y poner un alto. Y saber para quién estoy trabajando, para Dios, ¿verdad? Porque somos obreros del reino y empecemos a trabajar en lo pequeño, porque en lo pequeño Dios hace cosas grandes, cosas maravillosas que preparará la tierra, ¿verdad? Para aquellas cosas a las que nos tenemos que enfrentar en- con el mundo. Entonces Dios confía en lo pequeño para confiar en lo grande. Y vamos a ver aquí algo muy bonito, un pasaje preciosísimo em, de la Reina del Cielo, ¿verdad? María abrazó la iglesia, ¿verdad? Pero sabiendo que ella vivió
en la plenitud, ¿verdad? Primero con sus actos pequeños y luego con esa misión grande que Dios le encomendó de ser madre de la iglesia, ¿sí? Que se festeja precisamente el lunes después de Pentecostés. Fíjense, cuando nació la iglesia, sabemos que nació en Pentecostés y la fiesta de María, Madre de la Iglesia, es al lunes siguiente de Pentecostés. Miren qué bonito. Entonces vamos viendo en esta segunda parte de la plenitud donde vamos a ver algunos pasajes de cómo María nos sigue enseñando la plenitud, ¿verdad? Vivir la plenitud en el santo abandono. Y en el libro de la Reina del Cielo del día 30 nos dice lo siguiente: tú debes saber que en cuanto mi hijo partió para el cielo, yo continué estando junto con los apóstoles en el cenáculo, esperando al Espíritu Santo. Todos estrechados a mí, rogábamos juntos, no hacían nada sin mi consejo. Y cuando yo tomaba la palabra para instruirlos o decir alguna anécdota de mi hijo que ellos no conocían, como por ejemplo los detalles de su nacimiento, sus lágrimas infantiles, sus gestos amorosos, los indicentes sucedidos en Egipto, las tantas maravillas de su vida oculta en Nazaret. Oh, cómo estaban atentos a escucharme. Quedaban raptados al escuchar las tantas sorpresas, las tantas enseñanzas que me daba y que debían servir para ellos. Porque mi hijo, poco o nada, habló de sí mismo con los apóstoles, reservándome a mí el trabajo de hacerles conocer cuánto los había amado y las particularidades que solo su mamá conocía. Así que yo estaba en medio a mis apóstoles más que el sol del día. Y fui el ancora, el timón, la barca, donde encontraron el refugio para estar seguros y defendidos de todo peligro. Por eso puedo decir que di a luz la iglesia naciente sobre mis rodillas maternas, y mis brazos fueron la barca que la guió a puerto seguro y la guía hasta ahora. Pues aquí vemos que María, ¿verdad? Es uno de los pilares de nuestra fe católica. Jesús le dice a Luisa que estos dos pilares que sostienen nuestra fe es Jesús en la Santísima Eucaristía, en el sacramento del altar, y es nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Así como el sueño de San Juan Bosco, ¿verdad? La vida de Jesús, que es toda la revelación pública, toda la palabra de Dios en la expresión mayor, que ha atado a la iglesia redentora, que es el sacramento donde Jesús está vivo, y este es nuestro primer pilar, y de ahí viene el segundo pilar con el que se sostiene a través del primero, que es María. María es la guía de la iglesia y Jesús le regaló el reino, se lo dio, se lo concedió, ¿verdad? Ella es la reina del reino de la divina voluntad. Entonces, conociendo esto, nuestra madre con la plenitud del santo abandono, en esa plenitud divina, y por ende, pues María abraza a la iglesia. Y vamos viendo cuáles son esas actitudes que María va tomando para que nosotros podamos entender cómo ella actúa en esa plenitud, ¿sí? Entonces vamos viendo los actos externos de este pasaje. eh, vamos profundizando qué hace María, ¿verdad? Cómo guía, qué hace María como guía de la iglesia naciente. Y aquí nos menciona que María continúa eh, con los apóstoles, ¿verdad? Siempre estaba al amparo de los apóstoles, es decir, siempre estaba atenta a acogerlos como mamá. También aquí el texto nos menciona que rogaban juntos. Y esto de rogar juntos quiere decir que oraban juntos, ¿verdad? Y nos preguntaremos, ¿y qué rogaban? ¿Qué pedían? Pues, ¿qué creen? Pues nada más y nada menos que la venida del Espíritu Santo. El texto aquí nos dice, no hacían nada sin mí, no hacían nada sin mi consentimiento. Nuestra mamá del cielo daba sus consejos a los apóstoles. Y menciona también que los instruía y les daba detalles, les contaba de la vida de Jesús, todas esas anécdotas que acabamos de escuchar, ¿verdad? Entonces los instruía
sobre la vida de Jesús. Y en los actos internos, nuestra Madre Santísima estaba en medio de los apóstoles como un sol de día, porque ella era el timón, la barca y la guía. María en su adintra, en su interior, ella transmitía ese sol a través de sus palabras. Tomaba las palabras divinas de su Hijo y las llevaba a los apóstoles, a la iglesia. Era el timón porque a través de estas instrucciones iba conduciendo, iba dando vida a la iglesia. Pero no solo una vida humana, sino una vida divina, porque iba instruyendo y confirmando lo que la iglesia debería de establecer para que todos nosotros tuviéramos vida en nuestra iglesia, vida en Dios. Entonces, María siempre será nuestra guía porque siempre Jesús estaba en la barca de María. Y no solo en las palabras, sino también en sus actos, ¿verdad? Estaba en un continuo movimiento, ¿verdad? Los actos de Jesús triunfantes en quién? En nuestra Madre Santísima. Y de este pasaje también descubrimos una virtud divina. Y la virtud divina, ¿verdad? Con todo esto que acabamos de ver, vamos descubriendo que la virtud divina aquí es que María es la depositaria y dadora de las gracias divinas, la portadora de las gracias divinas. María adquiere a través del don de la divina voluntad de ser esta depositaria del don, y no solo la depositaria, sino también la donadora de los caminos para llevarnos y conducirnos hacia quién, hacia Dios, hacia Jesús. Y para llevarnos y conducirnos a esta vida completa, porque solo a través de Jesús, donde se sostiene nuestra Santa Madre Iglesia, es que podemos pasar a vivir plenamente la redención, pero más a vivir la santificación, que es la vida divina en nosotros. María va a ser el conducto para que nosotros podamos llegar a vivir la plenitud de la humanidad de Jesús en su adintra y en su adextra, para entender lo que Dios nos está confiando desde esos pequeñísimos actos hasta los actos más grandes, ¿verdad? Que Él quiera que nosotros hagamos, si es acaso su voluntad. ¿Y qué tanto queremos nosotros mover a Dios? María lo movió de tal manera que conquistó a Dios. Lo que Jesús quiere, lo quiere María. Y lo que María quiere, lo quiere Jesús. ¿Por qué? Porque viven en una sola voluntad. Viven fundidos en ese sol divino. ¿Y qué tanto nosotros, sus hijos, queremos que María, nuestra madre, nos encamine? ¿Le estamos apostando a eso? ¿Estamos atentos, escuchando a lo que ella quiere hacer vida en nosotros? Porque somos sus hijos, ella es nuestra madre, 100% garantizado que María nos llevará a vivir en esa plenitud. ¿Y cómo nos va a llevar a vivir esa plenitud? Orando en un espíritu de oración continua como ella. Si a través de ella, a través de María, vino el Espíritu Santo, y María en Pentecostés tomaba las pobres oraciones de los apóstoles, porque ellos no tenían el poder, su oración no tenía el poder para atraer al Espíritu Santo, porque era una oración humana, sino que María estaba ahí con ellos para tomar las oraciones de los apóstoles y darles a estas oraciones la verdadera luz que debían de tener para entregarlas a través del Espíritu Santo, el esposo de nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Llenas de luz, ¿verdad? Con las verdaderas intenciones que tuvieron que haber sido hechas, ¿verdad? Estas oraciones. Por eso, el Espíritu Santo bajó y llenó de fuerza a los apóstoles para empezar a emprender la iglesia naciente, la iglesia redentora. Y así quiere una vez más el Espíritu Santo a través de la obra de la divina voluntad emerger desde los escombros, ¿verdad? Esta iglesia, una iglesia renovada, una iglesia resucitada a través de esta nueva venida del Espíritu Santo. El segundo Pentecostés que tanto hemos escuchado y escuchamos, ¿verdad? Con el don de la divina voluntad en plenitud. Porque si antes se dieron los 7 dones,
Ahora Dios quiere dar el don más perfecto, en donde contiene miles y millones de dones, para que nosotros podamos vivir la plenitud desde ya, desde aquí en la tierra. Y ahora sí, encadenar al maligno para que nunca más tenga poder en nuestra alma, en nuestra vida, y así tener nosotros la libertad en Dios desde aquí en la tierra. Y Él, como es muy fácil, ¿verdad? Tenemos a nuestra maestra, nuestra Madre Santísima, nos lo está enseñando, ¿verdad? Nos ha dado ya las herramientas, ¿verdad? Estar en ella, porque ella, María, nuestra Madre, la Reina, nos lleva a Jesús, que es el camino más perfecto y más seguro, como nos dice San Luis María Griñón de Montfort, ¿verdad? Estar orando en ella, porque en ella encontramos las oraciones perfectas de Jesús. Está recibiendo sus consejos divinos, esos consejos que están escritos en las verdades de la divina voluntad y escritos también en el libro de la Reina del Cielo. Entonces, hagamos esa tarea, esas florecillas que nuestra Madre Santísima nos pone, pero sobre todo entendamos cuál es ese sentir del alma para poder escuchar los consejos de nuestra Madre y que ella nos vaya instruyendo a que si ella llevó la vida plena de su hijo, ella la vivió en el adintra y en el adextra. Así también ella nos va a instruir para que nosotros podamos vivir la vida en el interior, en el adintra y en el adextra también, ¿verdad? De la vida de Jesús en nosotros. Entonces, estemos muy atentos a esto, ¿verdad? No nos hagamos los de oídos sordos. María, nuestra madre, es la barca, es el timón, la guía, el sol del día para que nosotros podamos conducirnos con fuerza y con certeza, con pie firme. ¿Hacia dónde? Hacia el reino. Vivirlo desde aquí en la tierra, así como se vive en el cielo. Y seamos la alegría de nuestro Señor, de nuestro amado Jesús en nosotros. Y con esto terminamos el día de hoy con este tema y vamos dándole gracias a nuestro Señor por, por todo eso tan bonito que, pues, que estamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo sobre nuestra madre, ¿verdad? Que ella lo único que quiere es llevarnos a Jesús, ella como barca, como ese camino seguro, camino corto, camino más fácil para llegar con el amado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.